¿Qué tal? Soy Lu. Hoy vengo en modo de redención, buscando misericordia, tal vez, ya que esto es una expansión de unos videos que subí tanto a TikTok como a Instagram, pero que me hicieron saber y que yo también lo pude ver. No se entiende nada, pero hay un motivo detrás y es que, y lo van a poder ver a lo largo de todo este video, hablo mucho y a veces no modulo bien. Y tanto en TikTok como en Instagram tenés un límite de tiempo, 2 minutos 40, 3 minutos. Y para mí, hablar en este tono para que se me entienda y así, y resumir toda la info que les voy a contar ahora en 3 minutos, es imposible. Es imposible. Es imposible para mí. Así que bueno, vamos buscando nuevos caminos. Así que hoy vamos a hablar sobre Cervantes, vida y literatura. Nos vamos a centrar primero en la vida de Cervantes como tal, sin adentrarnos mucho en sus obras. Y a lo último y brevemente voy a mencionar las obras que se publicaron antes del Quijote. Porque todo lo que viene después del Quijote y el mismo van a estar en un video aparte, porque bueno, si no, este video es eterno. Así que para que tengan una idea de por dónde vamos a ir en este video. Vamos a situarnos en el año 1547 en Alcalá de Henares, donde el matrimonio de Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas tiene su cuarto hijo, Miguel de Cervantes. Él en realidad es el cuarto de 6. El primero es Andrea, que fallece al poco tiempo de nacer. Luego está Luisa, que nace en el año 46, Miguel en el 47, Rodrigo en el 50 y Magdalena en el 52. Sus hermanos tienen relevancia a lo largo de la historia porque siempre está muy unido a su familia, así que mantengan sus nombres presentes. Si bien no se sabe mucho de estos primeros años de Cervantes y su familia y cómo se manejaba, sí se sabe que estaban siempre en constantes apuros económicos. Y eso es algo que se va a repetir en toda la vida de Cervantes. Toda su vida siempre hay un apuro económico, una cuestión económica, siempre. Y algo que en donde podemos empezar a ver ya constancias escritas de su acercamiento a las letras es recién en el año 1569. Tiene un acercamiento ahí, pero en general los teóricos y los historiadores concuerdan que siempre fue un hombre de letras, muy atraído siempre a la poesía especialmente, pero en general un hombre de letras. Y acá vamos a poner un pin, un punto para el resto de los videos, y es que la vida y literatura de Cervantes van siempre de la mano. Es muy difícil separarlas. De hecho, yo al hacer este video se me hizo muy difícil no mechar con cuestiones propias de su literatura, y es algo que lo van a poder notar. La vida inspira, influye y transforma la literatura y viceversa. Ya vamos a ir viendo todo esto. Ese mismo año, en el 69, él viaja a Italia con su hermano Rodrigo. No se sabe muy bien por qué este repentino viaje a Italia, pero se dice por ahí que se escapó de la justicia porque habría herido a alguien en un conflicto, en un enfrentamiento, y se las tomó y se fue para Italia. Otro tema recurrente en la vida de Cervantes, los enfrentamientos. Sí sabemos que en 1570 se enlista en Nápoles y en el año 1571 se da la batalla de Lepanto, que es fundamental para entender un poco la mentalidad de Cervantes.
Acá se enlista junto a su hermano y el 7 de octubre se da la batalla. Demuestra una gran valentía en esta batalla, al punto de pedirle a su capitán que le deje pelear en el puesto de batalla que era el más peligroso dentro de la nave y que era, el lugar del esquife, que era la popa, básicamente. Es decir, que los primeros ataques eran ellos los que los iban a recibir. Como ir a primera línea, básicamente. Allá dejó 40 muertos y 120 heridos. Entre ellos, Cervantes, que por supuesto estaba en primera línea, estaba ahí, cualquier cosa que pasaba le podía llegar a herir. Y él recibió 3 arcabuzazos. El arcabuz es un tipo de arma española. Tienen una imagen acá ilustrativa. Él recibe 2 en el pecho y 1 en la mano izquierda. Los del pecho por suerte sanan bien, no tienen ningún problema, pero el su mano no. Y queda totalmente inútil, y de acá nace uno de sus apodos más icónicos, que es el Manco de Lepanto. Que por lo contrario a lo que uno asumiría en la actualidad, de que podría llegar a darle vergüenza o incomodidad, él lo llevaba orgulloso. Y acá hay otro aspecto de Cervantes. Es muy orgulloso, muy nacionalista, muy héroe, muy la patria, todo eso. Siempre es así. Hay un shift después, pero bueno, en otro momento hablaremos. En 1572 vuelve a la milicia ya recuperado de todas las heridas, pero en el 75 decide volver a España, porque se siente un soldado aventajado. Pero, oh sorpresa, aquí se da un hecho que marcaría a cualquiera, pero marca especialmente a nuestro querido autor. Y es que en esta galera que se dirigía para España es interceptada por el albanés Arnaute Mami. Acá comienza un periodo trascendental en la vida de Cervantes, de nuestro Manco de Lepanto, porque es el cautiverio de 1575 a 1580. Él mismo describe que en esta etapa aprendió a tener paciencia en las adversidades, y es algo que también se puede ver en sus obras. Fue esclavo de Palimami, y aquí también es donde comienza a ver y a apreciar el valor de la libertad, por lo cual la busca constantemente y tiene 4 intentos de huida. Los primeros 3 es interceptado o delatado por uno de los acompañantes o varios de los acompañantes que iban con él, pero él siempre asumía la culpa ante el gobernador Hassan Bajá. Y en el 1580 tiene su último intento, pero jamás, y repito, jamás recibe ningún tipo de castigo. No nos vamos a meter ahora, porque les acabo de mencionar al gobernador turco Hassan Bajá, que tenía una afinidad especial con Cervantes, al punto de pagar 500 escudos para tenerlo como esclavo. Para que se den una idea, 500 escudos en la actualidad serían unos 100.000 euros aproximadamente, que es una locura. Esta relación entre Hassan Bajá y Cervantes es un poco puesta bajo la lupa, porque el gobernador turco era conocido por ser un sodomita y se lo tildó a Cervantes de tener tendencias a cosas viciosas y sucias y familiaridad con los musulmanes. Todo esto es pura suposición, puro chisme, pero se dice que algo en esa relación hizo que nunca recibiera ningún tipo de castigo por los 4 intentos de fuga que tuvo.
Y cabe destacar que este hombre, Hasan Baja, era un mercenario. O sea, toda esta época de cautiverio de Cervantes se destaca mucho su heroísmo también. Él dirige estas 4 huidas, aunque fueron interceptadas, él siempre asumía la culpa y no decía con quién estaba ni nada. Siempre él era el único culpable. Y ahora, volviendo a su literatura un poco, él nunca deja de escribir. Nunca deja de escribir. Y como les dije, vida y literatura van siempre de la mano. Vamos a ver esto de la defensa de la libertad, paciencia en las adversidades y el heroísmo, la derrota, muy presentes en novelas, por ejemplo, como Don Quijote de la Mancha y en otras obras también de Cervantes. Por suerte, en el año 1580, el fray Juan Gil compra su libertad también por 500 escudos. Era bastante cotizado nuestro querido Manco de Lepanto, y vuelve a pisar tierras españolas. Pero al pisar tierras españolas, oh sorpresa, problemas familiares, problemas económicos, conocimientos por su gran valentía y por sus honores en la milicia. Por ende intenta ser capitán. Se les denegado. Bueno, entonces intenta tener un puesto cruzando el Atlántico en las Indias. Tampoco lo consigue. Bueno, lo vuelve a intentar en Madrid. Todo relacionado con la milicia. Tampoco lo consigue. Pero bueno, entre estas idas y vueltas, buscando un lugar en donde asentarse y para poder solventar todos estos inconvenientes económicos y familiares todos estos inconvenientes familiares que lo estaban acosando, se pueden también ver los primeros vestigios de esta dedicación seria y total a la literatura, en especial en su primera novela, La Galatea, que incluso en una carta que le escribe Erazo dice que se entretiene en criar a Galatea en estos tiempos que le quedaban mientras buscaba un lugar donde sentarse. Ahora nos tomamos un brevísimo instante para hablar de su vida amorosa, de la cual no se sabe mucho en verdad. Solo que en el 1584, conoce a Ana Villafranca Rojas, que era una mujer casada, y que según lo que se dice, de aquí nace la única hija mujer de Cervantes, que es Isabel de Saavedra. Pero hay otras fuentes que dicen que en realidad esta es hija de Magdalena y que bueno, él después un poco la adopta como suya. Esto tiene un cierre y el 12 de diciembre se casa con Catalina Salazar, que después fue su esposa. Ahora, entre 1587 y 1601, él declara que se tenía que ocupar de otras cosas y que deja la pluma y las comedias. Esto de las comedias voy a adentrarme un poco más adelante. Entonces podemos ver cómo él intenta sentarse en algún lugar de trabajo, como capitán, un puesto en las Indias, un puesto en Madrid, en la literatura, pero no consigue nada de esto. Y aquí comienza un cambio en Cervantes. Entonces, vamos a situarnos de vuelta. En 1587 es nombrado comisario. Por fin le dan algo a Cervantes, pobrecito. Pero con el objetivo de recoger trigo y aceite para abastecer a la armada. Este trabajo no alivia para nada todos los problemas económicos que venía acarreando de hace años. 88, ya a sus 41 años, y a raíz de 2 canciones que se publicaron por ahí, se expresa una visión del mundo que es aún renacentista. Y es la derrota que él sigue viendo como un acto heroico, muy nacionalista, y por supuesto esto que acabo de decir,
sigue siendo dentro de la vertiente renacentista. Y en el 92 es encarcelado por un enfrentamiento que tuvo supuestamente con este rol que él tenía como comisario y así. Por supuesto, sus carencias económicas muy presentes, siempre ahí respirándole en la nuca. Por ende, busca otro trabajo y en el 94 comienza a recaudar impuestos impagados y atrasados. Y en el 96, 1596, a sus 49 años aproximadamente, ya podemos comenzar a ver el cambio en la ideología cervantina. Tiene una crisis espiritual y un vuelco profundo, muy probablemente por todas las cosas que le venían ocurriendo y que venimos relatando a lo largo de este video. Y su mentalidad se vuelve como la que conocemos, escéptica, burlona, humorística. Desgraciadamente este shift, este cambio se da por la desilusión, por el desencanto y por el desengaño. Y acá hay una frase que dicen, una frase que destacan Reazas y Sevilla Arroyo en este librito, que es fundamental para esto, ya voy a hablar, que es que la cruda realidad barroca se ha impuesto sobre el idealismo renacentista. Para mí no hay mejor manera de describir lo que le ocurre a Cervantes en ese entonces. En el 97 vuelve a la cárcel. Dios mío, señor. Aquí se dice que comenzó a nacer el Quijote, y por aquí me refiero aquí, el mismo prólogo. Dice, y cito, bien como se engendró en una cárcel. Ahora sí, finalizamos un poco acá con la vida de Cervantes y nos vamos a adentrar en las obras previas a El Quijote. Ahora sí, vamos a adentrarnos en las obras de Cervantes. Él lo intenta en todos los géneros narrativos, especialmente en la lírica, el drama y la narrativa, que son las tres principales. Ninguna tiene mucho éxito, la verdad. Pobrecito. Una buena para el pobre de Cervantes, por favor. El teatro se da más o menos entre sus primeras comedias, entre 1580 y 1587 aproximadamente, y lo sabemos porque él mismo en 1615 destaca en 8 comedias y 8 entremeses nuevos, nunca representados. Dice que compuso hasta 20 comedias o 30, un montón, pero que en realidad solo llegan hasta nuestra época La Numancia y Los Tratos de Argel en formato de texto, y el título tenemos más o menos de otras 9 aproximadamente, que él va mencionando en cartas y correspondencias entre sus amigos letrados. Él se sentía muy orgulloso de su trabajo y de haber sido pionero en aspectos del teatro, tales como sacar a la escena las imaginaciones y los pensamientos escondidos de los personajes mediante figuras morales y las exteriorizaciones dramáticas de la vida anterior. Estos dos aspectos que él destaca que fue pionero, no que los crea, sino que es pionero, después tiene un poco que ver ahí con el bife entre López, pero bueno, más adelante. Darlo con el teatro y con el drama, pero eso ya después de la publicación de la primera parte del Quijote en 1605. Pero el Quijote no es la primera novela que publica Cervantes. La primera se llama La Galatea, que es una novela pastoril típica de la época, y narra las disputas amorosas entre dos pastores por una bella pastora galatea. Acá se puede vislumbrar algo que va a caracterizar a Cervantes, especialmente en
en la primera parte del Quijote, que son las historias intercaladas. Es decir, historias que en el medio del desarrollo de la historia principal son mechadas ahí, que pueden tener o no relación con la historia, depende. En general la Galatea tuvo una buena acogida. No fue ni rechazada ni aceptada así con vigor como lo fue Don Quijote. Pero bueno, hasta acá llegamos y en la próxima vamos a hablar sobre nuestro querido Don Quijote de la Mancha.